Mi nombre es Natalia Andrea Pacheco Niño, estudiante del Magíster en Trabajo Social de la Universidad Católica de Temuco. El documento tiene la función de dar a conocer el movimiento feminista, el cual se enmarca en el curso de nuevos sujetos y actores sociales. Dicho movimiento será analizado a lo largo de su historia, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. En este sentido, el movimiento feminista, los orígenes del movimiento datan del siglo XVIII, en la toma de conciencia colectiva, desarrollándose un movimiento ideológico y social que lucha por romper los estigmas sociales que ha llevado al sexo femenino, como las labores del hogar, crianza y la satisfacción de las necesidades para los hombres, creando el movimiento feminista. En el Renacimiento, la labor de la mujer era cuidar la casa, criar a los hijos y tener sexo con su marido, sin poder estudiar, votar y tomar decisiones familiares, ni poder decidir con quién casarse. Posteriormente, en el periodo de la Ilustración, en Francia, que se define de la igualdad social de las personas. Todos somos iguales, independientes de la clase social a la que pertenezcamos, lo que conllevó a una revolución francesa, quien trae con ella la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero solo se habla de los derechos del hombre, excluyendo a la mujer. En este sentido, más de la mitad de la población eran excluidas, sin derecho. Aquí nace la primera ola del feminismo. Dentro de las primeras olas del feminismo nace una de las mujeres y teóricas principales, Olympe de Gouges, que toma el texto y replica en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, reivindicándose los derechos civiles para las mujeres, siendo uno de los primeros documentos que promulga la igualdad para las mujeres. Planteó así: las mujeres tienen el derecho patíbulo, deben tenerlo también para subir a la tribuna. Cabe señalar que Olympe de Gouges fue guillotinada en 1793, dadas las controversias que generó su escrito. Posteriormente, Mary Wollstonecraft hizo la vindicación de los derechos de la mujer, mencionando que la diferencia entre los géneros, el hombre y la mujer, no es algo natural, sino más bien cultural, que se produce a través de la educación, abogando por una educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionarse el hecho de quedarse en casa por obligación. Ante las primeras reivindicaciones feministas surgió la represión. Olympe de Gouges, como ya mencioné anteriormente, fue guillotinada en 1793. Y así como muchas mujeres fueron encarceladas y no se les permitía que se juntaran con más de 5 mujeres en un espacio. Posteriormente, en el 1800, el Código francés, el cual se extiende por toda Europa, exige a las mujeres someterse a actuar con obediencia a sus maridos, dejándolos sin derechos civiles y políticos. Posteriormente, la segunda ola del feminismo, que está enmarcada por el feminismo sufragista norteamericano, la primera convención de derechos de la mujer en New York, Estados Unidos. Ya no es un movimiento intelectual, de que pasa a ser un movimiento de acción social. El movimiento sufragista surge en los países anglosajones, los cuales van influyendo en el resto de los países. También encontramos dentro de la segunda ola la obra de Simone Bourdieu, El segundo sexo, de 1949. Avanza desde la vindicación a la generación de una teoría explicativa sobre la posición social de las mujeres. Uno de los conceptos centrales de su obra es la otredad. El hombre no define a la mujer como un ser autónomo, sino en relación con él único y esencial, por lo tanto como la otra. Para trascender, la mujer debe liberarse de las ataduras que le impone la biología femenina y la maternidad. No se nace mujer, se llega a serlo.
la feminidad es histórica y circunstancial. En este sentido, cuando Simone de Beauvoir dice no se nace mujer, se llega a serlo, también responde a todos los estigmas que estaban puestos sobre la mujer, sobre lo que significaba ser mujer, como mencionábamos anteriormente, los deberes de crianza, los deberes de hogar, los deberes como esposa, entre otros. Posteriormente, la tercera ola del feminismo se vio dada por diferentes tipos de feminismo. Dentro de los primeros está el feminismo liberal, precedente a la obra de Harriet Taylor y John Stuart Mill, La esclavitud femenina, en 1869, heredero del feminismo ilustrado. Reivindicación de los derechos de las mujeres de clase media, reclama los derechos matrimoniales, derecho a la educación, acceso al trabajo y derecho al sufragio. Para el feminismo liberal, la igualdad de las mujeres se logra por la vía de leyes o de la igualdad formal. Betty Friedan es una de las principales exponentes del feminismo liberal. En La mística de la feminidad, en 1963, describe la situación de las mujeres de clase media en la sociedad norteamericana de postguerra. Las principales funciones de la mujer no son la de madre y esposa con los hombres de vuelta de la guerra. Quiero decir, son las principales funciones de la mujer. La publicidad y la tecnología transmiten un modelo de mujer ideal, abnegada y plena. Friedan devela que detrás de ese modelo de mujer se esconde una mujer insatisfecha. El malestar no tiene nombre. Para Friedan, las mujeres pueden salir de la trampa de la feminidad con una mejor educación y acceso al mercado laboral, sin renunciar a sus tareas domésticas. Posteriormente también existen las críticas al feminismo liberal. El feminismo liberal las cuales eran en centrarse en eliminar las barreras para que las mujeres accedan al mundo público, leyes de sufragio, educación y trabajo. Separa entre mundo privado y mundo público, promueve la incorporación de las mujeres al espacio público, al trabajo en sistemas capitalistas. No considera la intervención del Estado en la vida privada de las mujeres. Centró su atención en un grupo reducido de la sociedad, se califica como elitista. No se plantea la necesidad de modificar la estructura social. Posteriormente, llega el feminismo radical, que surge a fines del 1960 en Estados Unidos. La igualdad formal no resuelve la situación de las mujeres, desarrolla el concepto de opresión y patriarcado en tanto sistema de dominación masculina que se expresa en distintos ámbitos. A la dominación patriarcal contribuye la dependencia económica, la religión y la expresión artística como literatura. Esto según Avares 2018. Lo personal es político, cuestiona la división privado-público. Las relaciones de poder no solo se viven en un mundo público, también en la vida de pareja. Aboga también por los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo. Destacan las obras de Ken Millett, Política sexual, en 1970, El sexo tiene un cariz político, y Shulamit Firestone, Dialéctica del sexo. Posteriormente, nace el feminismo socialista. Critica al marxismo clásico por explicar la subordinación de las mujeres desde su posición de trabajadoras y no en tanto mujeres. Recurre al marxismo como método de análisis, pero considera indispensable incorporar categorías que estaban ignoradas. Celan, en 1986, plantea la necesidad de avanzar en la comprensión dialéctica de las categorías del sexo y clase. Acuñaron en el concepto de patriarcado capitalista. La desigualdad de las mujeres no se explica como por categorías de clase, sino también por la estructura de dominación masculina. Teoría del doble sistema. La mujer es oprimida no por su condición de trabajadora, sino de ser mujer. Al igual que el feminismo radical, es importante politizar lo privado. La producción no solo se refiere al mundo del trabajo remunerado, alcanza también al trabajo doméstico.
Modo de producción doméstico, relaciones de poder presentes en el trabajo doméstico también. Alejandra Kollontai, la revolución no es posible mientras no se resuelva la situación de las mujeres. Posteriormente, el feminismo de la diferencia surge hacia finales del siglo XX y también cuestiona los feminismos de la igualdad por su foco en mujeres blancas, occidentales y de clase media. Menciona también que no existe una mujer universal. Se discute la pretensión de igualar a las mujeres con los hombres en un modelo patriarcal, creado por hombres, lo cual perpetúa la dominación masculina. Reconoce y defiende las diferencias entre hombres y mujeres como un valor. También la igualdad no es más que un conjunto de leyes y derechos que se ofrecen a las mujeres para construir una imagen que mantiene inalterable el orden material y simbólico de la dominación hacia las mujeres, según Lonsi en 2004. Ser iguales a los hombres significaría ser parte de ese sujeto universal masculino, también según el mismo autor. Y la igualdad con los hombres solo es posible si se transforma el modelo social y cultural androcéntrico. Sedón de León del 2002. Posteriormente nos situamos en la cuarta ola. En los años 90 se toma conciencia de que no existe solo un movimiento de mujeres, sino múltiples dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas. Y es que el 8 de marzo del 2018 fue el momento de inflexión de la cuarta ola. El feminismo había acumulado ya el suficiente bagaje teórico y político y la suficiente capacidad organizativa como para lanzar y resolver con éxito una movilización global que mostrara sus reivindicaciones y seguirlas. La movilización se concretó en la huelga feminista. No era la primera, ni mucho menos, pero sí la primera global. Los antecedentes más recientes se encontraban en Islandia, cuando el 24 de octubre de 1975 el 90% de las mujeres secundaron una huelga que duró todo el día. En octubre del 2016, más de 100.000 mujeres en Polonia organizaron paros en el trabajo, además de manifestaciones para reivindicar los derechos sexuales y productivos. A finales de ese mes fueron las argentinas quienes hacían huelga tras el asesinato de Lucía Pérez, con el grito de ni una menos. Cabe señalar que a pesar de haber conseguido ciertos beneficios, como el derecho a voto y algunas mujeres han empezado a ocupar puestos de poder, en el ámbito privado dentro de los hogares aún existe desigualdad en reparto de tareas domésticas, malos tratos y explotaciones económicas y, en fin y al cabo, relaciones de poder. Concibe que en el siglo XX también vayan cambiando su día a día hacia la liberación, romper el sistema patriarcal. Como ya señalaba anteriormente, el feminismo se encuentra en un nuevo momento histórico, que probablemente está derivado de la cuarta ola feminista, a pesar de la evolución que ha continuado llevando a cabo el feminismo. El feminismo en Chile se basa en la demanda por el derecho a voto, a la de una despenalización del aborto, de la resistencia colectiva contra la violencia estatal, a la defensa conjunta contra el femicidio. El feminismo de nuestros días es heredero de un histórico proceso liderado por distintas mujeres y organizaciones, al que nos acercamos acá abajo la mirada de algunas de sus más recientes sostenedoras. Las feministas chilenas de nuestros días son herederas de aquellas que en el siglo XIX enfrentaron sin miedo a un Estado que se decía laico, pero que en la práctica estaba lejos de serlo. Alcanzaron la voz ante una sociedad profundamente católica que las restringía en todo ámbito y las condenaba en un rol social predeterminado. Belén Sarragó, española y reconocida feminista, visitó Chile en 1913, pocos años después de la matanza en la escuela de Santa María.
en donde además de trabajadores murieron muchos niños y mujeres. Su llegada revolucionó a las mujeres de la época, que escucharon sus charlas sobre ser libres, pensadoras y no asumir como propio el catolicismo y conservadurismo de la época. Zárraga motivó la creación de los primeros centros feministas en nuestro país. Más tarde, durante el siglo XX, la abogada y jurista Elena Caffarena dedicó su vida a la lucha por los derechos sociales y la emancipación de las mujeres. Su rol como abogada fue clave para conseguir el derecho a voto. Junto a Flor Heredia, redactó el proyecto de ley que finalmente fue promulgada en 1949 por el presidente Gabriel González Videla. Más tarde, durante la dictadura de Augusto Pinochet, el movimiento feminista tomó aún más fuerza debido a los terribles atropellos a los derechos humanos y que se vivieron en esa época. Caffarena continuó en pie de lucha. Su casa era ocupada como centro de operaciones, reuniones feministas y de disidencia transversal. En este sentido, se ha observado que la mujer como un objeto, ya que vamos a definir sujetos a los individuos que tienen conciencia de sí mismos, una conciencia que los lleva a tener toda la voluntad de influir sobre su yo y su circunstancia, asegurando por medio de sus actos la protección y extensión de su libertad. En este sentido, se consideran sujetos a un actor social, como lo son las mujeres y el movimiento feminista, en donde han logrado construir una conciencia, una identidad y un proyecto. Proyecto en términos de una sociedad mejor en tanto los valores que la sustentan y que por su contenido humano son opuestos al individualismo. Cabe señalar que durante el movimiento feminista del 8M del 2020, en la localidad de Villarrica, se manifestaron diversas mujeres y diversos grupos, de los cuales muchos de ellos quizás ya venían desde un grupo anterior. Quiero decir que ya pertenecían en cierta medida a actores sociales. Por ejemplo, existe el grupo Somos Nehuen, que también era parte de la línea de la asamblea Mayolafquén que existe acá en Villarrica. Sin embargo, muchas de las personas a quien se le ha solicitado entrevista han mencionado que por ser feministas han tenido diversos tipos de dificultades, las cuales han sido con sus familiares, pares, cercanos, debido a que también el feminismo ha llevado no tan solo a una ideología, a una forma de vivir. El feminismo se vive. Creemos que ya la violencia ha excedido a todos los límites de lo posible, de lo imaginable.